nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a ver este retiro de Adviento que le he puesto un nombre, le he llamado las tres venidas. Entonces, ya sabéis que justamente esta tarde, el sábado por la tarde, ya las primeras vísperas, pues ya entramos en el primer domingo de Adviento. Y este fin de semana, pues en todo el mundo, en todas partes del mundo, la Iglesia entra en el Adviento. Nosotros sabemos que el Adviento es el comienzo del año litúrgico. Vamos a empezar un poquito explicando esto para situarnos bien, ¿no? Hay dos años. Tenemos el año civil y el año litúrgico. El año civil es el año que usamos para medir los sucesos de la vida temporal, que también está a punto de empezar. Va a empezar también el 1 de enero, dentro de un mes. Termina el 31 de diciembre y bueno, empezaremos el año 2025, año civil. ¿Por qué un año civil? Bueno, los seres humanos hemos sido creados con tiempo, con temporalidad, entonces necesitamos el tiempo para medir sucesos, días, semanas, meses, años. Y entonces, bueno, pues el año civil nos viene muy bien porque así podemos ir midiendo los distintos sucesos que van pasando en nuestra vida y, bueno, pues así nos vamos localizando bien en nuestro ser. Año civil. Y después tenemos el año litúrgico, que no coinciden exactamente, porque no comienza el año litúrgico cuando comienza el año civil, no comienza el 1 de enero, sino que el año litúrgico de la Iglesia comienza el primer domingo de Adviento, que además cada año cambia, no siempre coincide el mismo día del calendario. Y el año litúrgico es también un año, pero ya no es para medir el tiempo, sino que es un año que aprovechando ese año civil que también existe, la Iglesia lo que nos va a poner es todos los misterios de la salvación para que los contemplemos durante un año. Los misterios de la historia de la salvación que Dios ha tenido con nosotros. Y como el centro de la salvación es Jesucristo, que es Dios hecho hombre, por eso todo el año litúrgico, todos esos misterios que vamos a ir viendo durante todo este año litúrgico, este año nuevo que empezamos litúrgicamente, hoy, este fin de semana, pues están centrados en la vida de Jesús. ¿Y qué fue lo primero de la vida de Jesús? Su nacimiento. Previo, la espera que la gente tenía, porque ya se le había revelado que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y por eso el año litúrgico va a empezar con el Adviento, que es una palabra que, como ya sabéis, una palabra que viene del latín adventus, significa venida. ¿Venida de quién? De Jesús, que es el centro de todo el año litúrgico, de todos los misterios de la vida cristiana. Vamos a empezar con el nacimiento de Jesús y después iremos continuando con todos, muy de manera especial, Semana Santa, pues la pasión de Cristo, su resurrección. Bien, entonces, Adventus, Adviento, venida, y en la tradición de la Iglesia se distinguen tres venidas de Jesús. Por eso le he dado el nombre a este retiro de las tres venidas. Porque hay una venida como en pasado, Jesús vino, hay una venida en presente, Jesús viene, y hay una venida en futuro, Jesús vendrá. Ahí tenemos las tres venidas. Vino, pasado, viene, presente, vendrá, futuro. Vamos a hablar un poquito de estas tres venidas que están sacadas de la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura van apareciendo estas venidas de Jesús, tanto en pasado como en presente como en futuro. Vamos a ver que están como muy unidas, porque gracias a que Jesús vino, gracias a que Jesús nació hace 2000 años, gracias a eso Jesús puede venir hoy y Jesús vendrá. Igualmente Jesús vendrá porque está viniendo ahora y porque vino. Entonces todas las tres venidas están como muy unidas unas con otras, ¿no? Pues todo en la vida de Jesús está como muy unido, todos sus misterios. Bien, pues vamos a empezar con la primera venida de Jesús, la que ya ocurrió hace tiempo, en pasado Jesús vino. Es el misterio de la encarnación y es justamente lo que de manera principal el tiempo litúrgico de Adviento quiere preparar a los cristianos. Un tiempo que está colocado justo antes de Navidad, del 25 de diciembre, 24 de diciembre, Nochebuena, el nacimiento de Jesús.
Tenemos estos 4 semanas de Adviento para preparar un acontecimiento que marcó totalmente la historia de la humanidad. El hecho de que hace 2000 años Jesús vino. Vamos a ver esto cómo lo podemos meditar y reflexionar para nuestro bien espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que retrotraernos al comienzo de la historia de la humanidad. Nosotros sabemos por la revelación que el ser humano ha sido creado por Dios. Dios decide crear a seres a su imagen y semejanza. Los seres humanos, hombre y mujer. No solamente nos da un cuerpo, una biología, que en parte compartimos con otros seres, los seres vivos, por ejemplo, animales, y algo también los vegetales, en cuanto que hay biología. No solo tenemos una biología con una cierta perfección distinta a otros seres vivos, sino que tenemos el elemento espiritual, el alma, totalmente unida a nuestro cuerpo, a nuestra biología, formando una unidad. El ser humano es un ser corpóreo espiritual, cuerpo y alma unidos. Y el alma, Dios la crea y es a la que nos hace semejante a Dios, a imagen de Dios. Entonces la Biblia nos llegará un momento en que revelará que Dios es amor y nosotros sabemos que el ser humano fue creado por el amor, que es Dios, y para el amor. El sentido de nuestra creación, de que el ser humano exista, de que estemos aquí, es porque Dios ha querido compartir la esencia de lo que es Él, que es amor, con otros seres, porque el amor de por sí tiende a expandirse, a difundirse, a comunicarse. Y Dios ha querido crear seres que sean capaces de amar y ser amados. Seres personales, seres inteligentes, espirituales como Él. Y entonces Dios nos crea, todo este es el magnífico plan que Dios tiene con la creación del ser humano, y para que realmente el amor pueda ser real, Dios nos da el don de la libertad. No nos obliga a amar, aunque hemos sido creados para eso. La felicidad del ser humano está en amar y ser amado. Primero a Dios, después entre nosotros. Pero Dios no nos obliga, sino que nos da la libertad precisamente para que podamos amar libremente, que no seamos movidos como un robot, obligados. Entonces sabemos por la revelación que los primeros seres humanos hacen un mal uso de esa libertad y pierden esa gracia en la que Dios había colocado a la primera humanidad, ese estado de gracia, esa unión con Dios, porque eligen un camino que le aparta del amor de Dios. Eligen el camino del pecado, muy concretamente un pecado muy especial que ya conocemos, el pecado original, que sucede al comienzo de la historia de la creación. De tal manera que Dios nos crea, nos eleva a la amistad con Él, pero la primera humanidad, Adán y Eva, caen, someten a la humanidad a un estado de caída, pierden esa gracia, esa unión con Dios, y tanto su cuerpo como su alma quedan como oscurecidos, quedan como tocados, dañados por culpa de ese pecado que trastoca totalmente el ser humano en su totalidad. Aquí tenemos un misterio muy profundo, la transmisión de ese pecado original. Los primeros padres, Adán y Eva, son los primeros seres humanos, y en el plan de Dios, pues la humanidad ha sido creada como una familia, de tal forma que lo que ellos recibieron y perdieron por culpa suya, ellos ahora transmiten una naturaleza humana caída. Entonces transmiten a toda la humanidad una naturaleza humana que está dañada, la que ellos ya tenían. Y por eso decimos desde la fe que nacemos con el pecado original, nacemos con un daño, nuestra alma no está unida a Dios cuando nacemos, cuando somos creados. No un pecado original como culpa mía propia, porque no hemos pecado ninguno de esa manera como pecaron nuestros primeros padres, sino hemos recibido las consecuencias del pecado que ellos tuvieron, ¿no? Una humanidad que ha quedado caída, necesitada de ayuda. Entonces cuando Dios empieza a prometer desde el comienzo, incluso ya Adán y Eva lo vemos en la Biblia, que va a restaurar esa caída, que va a mandar a alguien para elevar otra vez a esa humanidad que ha quedado dañada, que ha quedado caída, postrada, va a mandar a alguien para elevar otra vez a esa humanidad. Para todo ese daño que ha ocurrido espiritual sea sanado de manera perfecta. Y bueno, ahí aparece toda la tradición de ese Mesías esperado.
Ya sabemos que hay un momento en que Dios va a elegir un pueblo de entre todos los pueblos de la humanidad, donde va a preparar más directamente esa venida de ese Mesías, ese Salvador esperado, el pueblo de Israel. Y a él ya Dios le va revelando con una luz muy especial, a través de los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, pues datos, toda una enseñanza espiritual para ayudarles a ir entendiendo a ellos y después a toda la humanidad esa venida de ese Mesías, ese reino que va a traer ese Mesías, distinto a un reino de este mundo. Y finalmente todo esto se cumple cuando llega el momento en que viene el Mesías. Bueno, pues aquí tenemos esa primera venida que estamos hablando, ¿no? De Jesús en pasado, porque esto es un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años. Jesús vino, Dios cumplió su promesa, mandó a un Salvador, mandó a un Mesías. Lo que ocurre es que nadie había imaginado el tipo de Mesías que Dios nos iba a mandar, porque no nos mandó a un hombre muy santo, un hombre muy bueno, el hombre más santo del mundo, sino que Dios mismo decidió hacerse hombre, tomar una naturaleza humana, cuerpo y un alma, hacerse hombre para venir él mismo a salvarnos. En un acto de amor infinito, que es lo que Dios tiene hacia nosotros, un amor infinito, y es justo lo que conmemoramos en Navidad y conmemoramos esta primera venida con la que he empezado este retiro, ¿no? Jesús vino hace 2000 años, pero no un hecho pasado, aunque vemos que ocurrió, que una cosa histórica de hace 2000 años, sino que un hecho que ha cambiado la historia totalmente. Porque desde ese momento Dios se une a la humanidad, Dios al hacerse hombre eleva la humanidad, la naturaleza humana, la eleva a un nivel mucho mayor incluso que el de la creación primera, los primeros padres, Adán y Eva, porque ahora el hecho que Jesús es Dios hecho hombre, ha elevado, dignificado todo lo humano. De tal forma que, como enseña la Iglesia, ¿no? Jesús es el que va a enseñar al ser humano, al hombre, lo que es realmente ser hombre y ser un ser humano. Porque Él es la humanidad perfecta, unida totalmente a Dios, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, Él es personalmente Dios que se ha hecho hombre. Todo este misterio de amor, toda la encarnación que se hace a través de la Santísima Virgen María, de ahí la importancia de la Virgen, ¿no? Justo estamos en el tiempo de Adviento que ya decía el Papa San Pablo VI que litúrgicamente el tiempo más mariano, donde la Virgen más presente debería estar, porque es la que mejor se preparó a la venida de Jesús, ya que lo tenía en su vientre durante 9 meses ese embarazo. Entonces, estos días es bueno que también acudamos a la Virgen para que ella nos ayude a prepararnos al misterio de la Navidad, ya que ella es la que mejor se preparó a esta primera venida de Jesús. Y entonces Jesús viene, se hace hombre, nace, vive con nosotros, nos enseña, nos instruye, todo esto lo tenemos en los Evangelios, y finalmente hace el sacrificio último, maravilloso, donde sacrifica toda su vida, la pasión, para salvarnos del pecado, para morir por nuestros pecados, cargar con nuestras culpas, redimirnos, salvarnos, limpiarnos de la culpa, la caída original de los primeros padres y volver a elevarnos a la condición de hijos de Dios, herederos del cielo. Y todo este es el misterio de esta primera venida en pasado, ¿no? Jesús vino Salvador, se cumplió la promesa y además la llevó a cabo toda la salvación. Jesús vino. Es un misterio totalmente de amor y yo creo que aquí lo principal que tenemos que sacar es siempre que nos acerquemos a meditar la vida de Jesús, esta primera venida de Jesús, Él vino hace 2000 años, toda su historia la tenemos en los Evangelios, los meditamos, los leemos. Siempre hay que meditarlos, leerlos desde la perspectiva del amor. Todo lo que hizo Jesús fue por amor a nosotros. Ahí vemos los santos cómo estaban totalmente metidos con esta idea. Sabemos la anécdota, ¿verdad?, muy conocida de San Francisco de Asís, este hombre totalmente enamorado de Jesús, porque había descubierto a ese Salvador del que estamos hablando, que le salvó a él, como te salva a ti, como me salva a mí, porque ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. Es una salvación muy personal, porque Dios nos ama a cada uno de manera única. Y cómo se lo encontraban a veces en los bosques llorando, dando voces, pero no como un loco, sino como una persona que tenía ahí un sufrimiento. Pero fijaos lo que decía, ¿no? ¿Por qué lloras?, le preguntaban.
Lloro porque el amor no es amado. Dios, que es el amor, no es amado. Pues todo lo que hizo Jesús, en el fondo, fue para despertar nuestro amor hacia Él. Es lo que busca el Señor, ¿no? Con todo lo que sus misterios, toda su vida. Y la verdad es que el principal deseo de este retiro es que cuando termine, pues salgáis con gran deseo de que estos días de Adviento nos sirvan para amar más a Dios, crecer más en el amor a Dios en nuestra vida cristiana. Bien, esto es la primera venida de Jesús. Jesús vino en pasado. Ahora vamos a ver la segunda venida, ¿no? Jesús viene en presente. Porque Jesús no es solamente un personaje histórico, que podemos hablar de él históricamente. Hace 2000 años nació, sabemos dónde nació, en Belén, dónde murió, en Jerusalén. Tenemos datos históricos en los evangelios, también incluso en otros libros, otros autores, incluso historiadores de aquella época que dan referencias de Jesús. Vale, pero no solo un personaje histórico, porque Jesús es Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. Y Él en su pasión ha unido a toda la humanidad de todos los tiempos, a todos los seres humanos, porque nos ha salvado a todos, ha cargado con todos nuestros pecados. Entonces, Jesús vino, pero no se va. Jesús viene, porque Él ha venido para salvarnos continuamente. Y entonces nosotros sabemos que Jesús hoy, ahora, mientras vivimos en este presente nuestro, Él viene a nuestro encuentro de manera real, no es una fantasía. Jesús viene a nuestra vida de muchas formas. Nos haríamos muy largos si intentáramos ahora ver todas las maneras que puede tener el Señor de venir a la vida de una persona. Porque Dios tiene infinitos recursos para acercarse a nuestra vida. Pero sí me voy a detener brevemente en algunas que son las que la Iglesia, los santos nos dicen que son las más claras, donde muchas veces el Señor viene a nuestra vida o nosotros podemos salir a su encuentro también. Que son las siguientes, ¿no? Y nos ayuda en nuestra vida cristiana, pues son cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. La primera, la oración. Cuando rezamos, cuando nos ponemos en contacto con Dios, Jesús viene. O sea, tenemos que ser conscientes cuando hago un rato de oración, realmente el Señor está viniendo a mi vida de forma real. Está ahí, me está escuchando, me está dando fuerza, me está dando su gracia, me está dando luz, me está dando consuelo. Muchas veces me está sanando de cosas que tengo porque estoy pasando un rato con Él. Entonces es muy importante que los cristianos seamos conscientes de que la oración es vital en nuestro encuentro personal con Jesús. Ya en este Jesús que tenemos ahora, aquí. No solo un Jesús como un recuerdo histórico, que pensamos lo que ocurrió, que vemos una película y mira lo que pasó, qué bonito. No, no, aquí, ahora. Tú te puedes encontrar con Jesús ahora, ahora mismo. La oración. Por lo tanto, evitar que nuestra oración se convierta en algo mecánico, rápido, hecho con mucha distracción, hecho diciendo palabras, pero sin pararme a pasar ese rato de verdad con ese, ser consciente de esa presencia. Tenemos también que evitar que nuestra vida, ante la sociedad que vivimos hoy día de tantas cosas, pues la oración se vaya quedando como en el último lugar y como al final no hay tiempo para rezar. Pues esto es un mal que afecta a los cristianos hoy día. A veces hasta nos puede afectar hasta a los sacerdotes. Tantas cosas que hacer que de repente, ¿cuándo va a estar ese rato con el Señor? Es muy importante que nosotros como cristianos cada uno vea, se haga su plan de vida, de oración, qué rato voy a pasar con el Señor, cómo voy a estar en esa presencia con Él, la oración. Dentro de la oración, es muy bonito cuando se puede ir a rezar delante del Santísimo, en lugares donde hay mucha iglesia, gracias a Dios, por todo el mundo cada vez más, que tienen exposición casi continua del Santísimo, porque ahora también hablaremos de la Eucaristía, una presencia muy especial. Y también de la oración, pues permitidme que también hablemos como no un momento del rosario, ¿no? Pues hemos dicho que la Virgen es la que mejor nos prepara al encuentro con Jesús, como ella fue la que mejor se preparó a esa venida. Pues el rosario también, un rosario meditado, un rosario rezado con tranquilidad, no un rosario así a marcha forzada. Pues de la mano de María, también ella rápidamente, igual como hace 2000 años, a través de ella vino Jesús a nosotros, y desde María se nos dio, pues también con el rosario es una oración totalmente cristocéntrica.
porque aunque es a María, pero María es para llevarnos a Jesús. Entonces, a través del rosario también podemos tener ese encuentro con este Jesús que siempre viene a nuestro encuentro, ¿no? La oración. Otra forma donde Jesús viene ahora actualmente a nuestra vida, bueno, pues está muy claro, la palabra de Dios. Aquí la tengo, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios. Muy importante que escuchemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios. A veces tenemos un montón de cosas, un montón de libros de todo tipo, incluso a veces hasta libros religiosos que están bien, pero que no se nos olvide que el libro por excelencia para nosotros los cristianos siempre es la palabra de Dios. De manera especial los evangelios, por ser el centro de toda la Sagrada Escritura, porque es la vida, la enseñanza directa de Jesús, ¿no? Sus acciones, su obra, todo. Entonces la palabra de Dios también es importante que sepamos que así viene el Señor. ¿Cuántas veces muchos cristianos en un momento de incertidumbre, de necesidad de una palabra de consuelo, de alivio, de ayuda, una luz, han abierto la Escritura, se han acercado al Evangelio y han encontrado lo que el Señor quería decirles? Porque el Señor no habla, tenemos que ser conscientes que Jesús viene hoy a nuestra vida a través de su palabra. Esta palabra de Dios no son escritos que se escribieron hace 2000 años y ya está para aquella gente. Es palabra de Dios. Siempre permanece operante. Es como atemporal. Está en todos los tiempos, porque ha sido escrita para todos los tiempos de todos los seres humanos y por tanto siempre tiene una virtud especial para que Dios se nos pueda comunicar hoy a través de ella, ¿no? Por eso la palabra de Dios es tan grande. Hay gente que dice, bueno, pues la Biblia es muy grande, ¿no? Hubiera sido mejor, menos libros, ¿no? No me da tiempo a leerla entera. No se trata que la lea entera, es muy grande porque son tantas las circunstancias que nos podemos encontrar en nuestra vida que el Señor nos ha escrito tranquilamente muchas cosas para que podamos encontrar, dependiendo de nuestra situación, y el Señor sepa llevarnos a la palabra que necesitábamos en un momento determinado. Antes hablaba de San Francisco de Asís. Ya sabéis que San Francisco de Asís muchas veces abría la palabra de Dios para encontrar la guía que el Señor necesitaba en su vida. Abría los evangelios, que el Señor me muestre el camino. Tenía una veneración tan grande a la palabra de Dios que cuando iba por algún sitio y se encontraba algún trocito de algún pergamino con algún pequeño texto de la Escritura tirado por los suelos, lo cogía y no permitía que eso se tirara sin más. Lo reverenciaba porque es la palabra de Dios. Así por ahí nos está hablando el Señor, ¿no? Entonces es muy importante la palabra de Dios. Jesús viene, la oración, la palabra de Dios. Jesús viene en los acontecimientos de cada día. En acontecimientos que nos ocurren y en cosas que nos suceden. Y el Señor viene y nos muestra, nos enseña, nos ayuda, nos corrige, nos consuela, nos fortalece, nos ilumina. En muchas cosas que ocurre en casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en las circunstancias que cada uno de nosotros tiene, pues Jesús va apareciendo. Si tenemos el corazón abierto, el Señor nos va acompañando en todo lo que nos sucede y nos va mostrando también. Ahí lo encontramos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Me gusta mucho ponerlo. Si algunas personas que estáis aquí alguna vez habéis escuchado alguna charla mía, a lo mejor me la habéis escuchado porque me gusta especialmente este ejemplo. Es de un santo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Cuando antes de ser sacerdote, es francés este santo. Bueno, había una guerra que tenía Francia y estaban reclutando a los jóvenes franceses y él era joven, estaba en esa edad militar para ser reclutado, pero no porque él no quisiera cumplir con esa obligación que en ese momento había en su país, sino que por circunstancias, pues no pudo llegar a tiempo al lugar de reclutamiento, tanto que hay un momento en que pensó que iban a tomarlo como un desertor. Y a los desertores pues se les trataba de manera muy dura. Así que, aunque no era su intención, porque no lo había hecho por ese motivo, pues tuvo que esconderse durante un tiempo en algún pueblo porque pensaban que era un desertor y querían como detenerlo. Y no era por eso, pero tuvo que esconderse. Bueno, pues él mismo contará, más adelante lo contó, que una de las veces que estaba escondido, bueno, pues aparecieron unos guardias que estaban buscando a esos desertores y él pues se escondió en un granero y cuando, con la mala suerte que entraron los guardias en el granero, él se había metido debajo de una paja que estaba como en fermentación, hacía mucho calor. Estaba pasando muy mal porque estaba muy agobiado con todo el peso, con el olor.
O sea, estaba desesperado, pero claro, no se movía ni un milímetro porque como me mueva me descubren, saben que estoy aquí. Y la mala suerte fue que uno de los guardias franceses que estaba buscando desertores y había entrado en el granero, bueno, estaban por ahí mirando, tenía el típico fusil que terminaba como en un cuchillo con el que golpeaban. Creo que más o menos todos tenemos esa imagen de esos antiguos fusiles que tenían un cuchillo incorporado. Y pues lo colocó así en la paja, bueno, por descansar un momento, con la mala suerte de que le dio justo en el pie a San Juan María Vianney el cuchillo. Un dolor, dice, el peor dolor que he tenido en mi vida. O sea, ahí escondido con toda la paja, el calor terrible, no me puedo mover y encima me han clavado un cuchillo en el pie. Y aquí estoy aguantando para que no me pillen, para que no me descubran que estoy aquí. Bueno, así se pasaron 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que a él se le hicieron eternos, como podéis imaginar. Y bueno, finalmente ya se fueron los guardias, no lo descubrieron. Y él después, cuando ya salió, después pensó, si he sido capaz de aguantar todo este momento tan malo para que no me descubran, porque piensan que soy un desertor y me podía esto traer muchas consecuencias muy negativas. Si he sido capaz de hacer esto, o sea, Dios, en este acontecimiento él descubrió la voz de Dios. Dijo, Dios me está diciendo que a partir de ahora no le niegue nada, o sea, que sea capaz de hacer todo lo que Dios me pide, por mucho que me cueste. Porque por una ventaja temporal de este mundo, por evitar un sufrimiento de este mundo, he sido capaz de aguantar lo más terrible que me había pasado hasta este momento. Entonces, ahí el Señor le habló. Bueno, pongo este ejemplo porque nos pasa también, ¿eh? Tenemos que estar atentos porque muchas cosas que nos van pasando, cada día el Señor nos puede ir hablando, diciendo, comunicando. Claro, hay que, por eso he puesto antes la oración, la palabra de Dios. Cuando uno reza, medita la palabra de Dios, es más fácil que después pueda ver en esos acontecimientos donde el Señor te está diciendo cosas. Pero tienes la mente espiritual más abierta a toda esa enseñanza que Dios nos puede dar, ¿no? Bien, ¿dónde está el Señor también ahora? ¿Dónde viene? Bueno, pues el Evangelio es muy claro. Viene en las personas necesitadas, en los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hiciste. Esto es clarísimo. Entonces Jesús está en las personas necesitadas, viene en ellas. Y fijaos que podemos hacer caridad a Jesús haciendo caridad a la persona necesitada. Lo que hiciste uno de estos, a mí me lo hiciste. Entonces esto es especialmente importante, ¿no? Que también sepamos que tenemos la gran oportunidad de tener ese encuentro con Jesús hoy. Jesús ha permitido que podamos como ayudarle, como hacerle un acto de caridad, el que es Dios, porque está identificado con los necesitados, con los pobres. Y esto es sumamente importante, porque todos los días podemos tener alguna ocasión de encontrar una persona necesitada. Porque no tiene que ser una persona pobre, como entendemos pobre, que también nos la encontramos de vez en cuando, pues sin recursos, sin dinero, está en la calle y cosas así, que también, sino que necesitado el que tiene una necesidad, que puede ser mucha. Y bueno, en nuestra familia, en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, depende de dónde esté cada uno en sus circunstancias. Si prácticamente todas las semanas nos encontramos con alguien que tiene alguna necesidad de algún tipo, bueno, pues ahí está Jesús. Esa segunda venida de Jesús presente, Jesús está ahí. Y es una venida muy especial porque es una de las que más nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Puesto que cuando ejerzo la caridad, como he sido creado para amar y ser amado, entonces estoy creciendo en aquello para lo que he sido creado, para la voluntad de Dios, y le estoy dando gloria a Dios, pues respondo a su plan de creación. Y por lo tanto, pues la caridad es fundamental, ¿no? Nosotros los cristianos, ya lo sabemos, tenemos que cuidar mucho continuamente estos actos de caridad. Hay que empezar por los más cercanos, hay que empezar por la familia, ¿no? Hay gente que quiere tener mucha caridad con gente que está muy lejana, hay gente necesitada que está muy lejos, y después en casa son ogros y no se portan bien con su esposo, con su esposa, con su hijo, con sus padres, con su hermano. Tenemos que empezar por tener caridad con los que tenemos cerca, hacer de la casa, en lo que a nosotros nos respecta, un lugar de paz, un lugar de perdón. Tenemos que saber pedir perdón. Esto es un tema importante, sobre todo en los matrimonios. Saber pedir perdón a la otra persona. Saber mirar con ojos de caridad a la otra persona. A veces tenemos esposos, esposas
que se ha convertido como en enemigo de su cónyuge, ¿no? Lo ven como un enemigo. No veas a tu esposo, a tu esposa como un enemigo. No lo veas así. Tienes que verlo como la persona por medio de la cual también el Señor te está santificando en el sacramento del matrimonio. Entonces, muy importante este acto de caridad. Voy a contar un ejemplo también de la vida de un santo y además voy a aprovechar para recomendar una lectura. Mucho, por lo menos a mí me pasa muchas veces, no sé, eh, que me pide mucha gente, padre, aconsejeme un libro para leer, un buen libro. No es fácil recomendar un libro porque hay de tantos temas, de tantos asuntos, que claro, a veces si la persona no te especifica más, bueno, pero ¿de qué quieres exactamente? ¿O qué necesitabas, no? Porque, en fin. Pero hay libros que siempre vienen bien, sea cual sea nuestra necesidad, y yo he ido descubriendo con mi experiencia que las vidas de santos suelen venirnos siempre bien, porque nos suelen ayudar a ver muchas cosas. Son personas como nosotros, con debilidades, pero bueno, han luchado, Dios les ha ayudado y vamos viendo cómo podemos. Y hay santos que son especiales en ese sentido, ¿no? Entonces os voy a recomendar el libro, hay muchas ediciones, esta una, pero es La vida de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, una gran santa italiana del siglo XIV, Santa Catalina de Siena, la vida que escribió su confesor, o sea, el sacerdote que la ayudaba espiritualmente, la acompañaba. Cuando ella murió, escribió una vida contando pues muchas experiencias que ella había tenido. El confesor se llama Beato Raimundo de Capua. Como hay muchas ediciones, además hace poco ha salido una nueva, que bien, porque hace años era difícil a veces encontrar este libro, pero ahora han salido varias ediciones nuevas. Beato Raimundo de Capua, Vida de Santa Catalina de Siena. Maravilloso este libro, ¿eh? Muy bueno. Y hay un momento que narra, Santa Catalina de Siena estaba rezando en una iglesia y se le acercó una persona necesitada a pedirle algo para comer, algo. Y Santa Catalina, pues en ese momento no llevaba nada de dinero, aunque ella pertenecía a una familia económicamente bastante bien. Así que le dijo, mire, dentro de un momento voy a ir a la casa, si quiere, se espera y le doy. Pero el pobre le insistía en que lo necesitaba ahora, tenía que ir a. Total, que Catalina, por no dejarlo sin nada, empezó a mirar y descubrió que, bueno, tenía lo que hoy llamaríamos el rosario, que en ese momento no era exactamente eso, algo parecido, una pequeña crucecita de plata, y ella la arrancó de su. Y se la dio a este pobre, para que lo usara para bien, lógicamente, ¿no? Y el pobre se fue muy agradecido. Y la noche siguiente, dice en la vida su confesor, que ella después le contó que se le apareció el Señor llevando en la mano la misma cruz, pero ya no era de plata, estaba llena de gemas preciosas y brillaba muchísimo, era un maravilloso el espectáculo de ver esa crucecita. Dice, mira, ¿la reconoces? La cruz que tú diste ayer por caridad, pues mira lo que se ha convertido, porque los actos de caridad son esto, ¿no? Esto te va a seguir hasta la vida eterna. O sea, la caridad es la que nos eleva, la que nos hace crecer delante del Señor. Y ahí tenemos al Señor, ¿no? Porque es palabra de Dios, no se cumple siempre, Jesús nos lo ha dicho, ¿no? Lo que hacéis uno de estos, a mí me lo hacéis. Por lo tanto, Jesús viene, caridad, ¿no? Y por último, por terminar esta segunda venida que estoy hablando, en presente Jesús viene en los sacramentos. Otra presencia muy especial de Jesús, ¿no? Yo me detengo muy rápidamente en dos, porque son los que podemos recibir con más frecuencia. La confesión. Bueno, es claro, Jesús viene a través de las palabras del sacerdote. Jesús, en el momento de la absolución, está derramando todo el poder de su perdón y su misericordia, todo lo que hizo en la cruz para salvarnos del pecado, lo está derramando sobre la persona que arrepentida, está pidiéndose perdón en el sacramento de la confesión. Entonces, un encuentro maravilloso. Tenemos que aprender cada vez más a confesarnos con frecuencia y a confesarnos sin mirar demasiado la parte más humana del sacramento, que es el sacerdote, el instrumento que Jesús usa para dar el perdón. Está ahí, pero hay gente como que casi que va más a hablar con un sacerdote cuando va a confesarse que a ese momento de encuentro con el perdón sanador de Jesús. Entonces es importante que le demos una mirada muy sobrenatural a este sacramento y que lo busquemos con frecuencia, porque realmente
es uno de los momentos privilegiados donde tenemos encuentro con Jesús. Y además con la parte de Jesús, una de las que más nos ayuda, que es su perdón, que nos regenera de nuestros pecados, que elimina nuestros vicios, que nos da fuerzas espirituales para seguir luchando y para estar fuertes en la lucha contra el mal. Hay una santa muy desconocida, una santa italiana también, como Santa Catalina que he dicho antes, Santa Verónica Giuliani. Era una religiosa de vida contemplativa capuchina, no muy conocida, la verdad, pero tiene un diario que ella escribió muy, muy bonito, que no se hacen muchas ediciones. Y yo una vez tuve en mi mano una pequeña edición, unos extractos, y leí una cosa que me encantó. Ella hablaba de que había ido a confesarse y que cuando le dieron la absolución, notó perfectamente un abrazo en su alma, e incluso lo sintió y vio con una elevación espiritual que Dios le dio, era el abrazo de Jesús. Eso ocurre siempre que nos confesamos, lo que pasa es que no lo sentimos, ella tuvo la gracia de poder experimentarlo incluso como sensiblemente, pero por la fe sabemos que realmente ocurre, que es que en el sacramento de la confesión es Jesús el que nos está abrazando y ese abrazo nos purifica, nos limpia. Por lo tanto, tenemos que ir a confesarnos con gozo, dentro de que cuesta, porque claro, hay que arrepentirse, no es agradable contarle nuestras miserias a otra persona, pero es tanto el gozo de saber que ahí Jesús me está esperando para limpiarme, que esas miserias que me cuesta revelar, pero van a quedar limpias y perdonadas, que bueno, la confesión es importante, ¿no? Y después está la Eucaristía, la Santa Misa. Aquí hay una presencia, esto lo sabemos por fe, especial, porque es una presencia no solamente real, verdadera de Jesús, sino también sustancial. En la Eucaristía se hace presente el misterio de la redención. Cada vez que se celebra la Santa Misa, ya sabéis que se hace presente, es como si estuviéramos en el Calvario, la pasión de Cristo, actualizada, llegando a nosotros, pero de manera especial cuando se pronuncia las palabras de consolación en el pan, ese pan se convierte sustancialmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, una presencia que no se encuentra en ninguna de las otras que hemos dicho antes. Una presencia sustancial, no solo una presencia real, sino sustancial, de sustancia. Ahí está el Señor. Y claro, tiene que tener un momento privilegiado en nuestra vida cristiana. Este Jesús viene hoy, porque ¿dónde viene de manera especial? En la Eucaristía, porque está ahí Él verdaderamente. Antes he hablado de lo bonito que es poder rezar ante el Santísimo, si hay oportunidad y se puede. Tenemos que aprovechar también cuando vayamos a la Santa Misa, vivirla con el corazón, de manera especial el momento de la comunión. No acostumbrarnos a la comunión. Nos acostumbramos a la comunión, comulgamos, sobre todo las personas que quizá comulgamos con frecuencia, incluso diariamente, nos podemos acostumbrar a ese momento. No debemos acostumbrarnos a la comunión. Tenemos que recibirla con todo el fervor que podamos. No se trata de una cosa sensible, que no está en nuestra mano eso, sino se trata de un deseo de amor y realmente cuando recibamos a Jesús, hablar con Él. Decía Santa Teresa de Jesús, la gran mística española, ¿no? En el libro Camino de Perfección, ella se reía cuando veía gente decir, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús para tocarlo, hablarle, estar con él. Ella decía, esta gente no tiene mucha fe. Si tuvieran fe, sabrían que cuando comulgan es lo mismo. Incluso hasta mejor, porque si viéramos en los tiempos de Jesús, le podríamos, sí, a lo mejor acercarnos y tocarle, como aquella mujer de los flujos de sangre que le tocó y se sanó. Pero es que nosotros al comulgar no solo, es que estamos recibiendo dentro. Se establece una unión mucho más profunda que si simplemente pudiéramos tocarlo físicamente. Entonces la comunión tenemos que recuperar el fervor y que se convierta realmente como en el centro de nuestra vida cristiana, ¿no? Que sea como la fuente, es lo que enseña la Iglesia, ¿no? La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana, pues eso debería ser para nosotros, la comunión, la Santa Misa, ¿no? Bien, y vamos a terminar con la tercera venida, de estas tres venidas que estoy hablando, ¿no? Jesús vino, Jesús viene, Jesús vendrá, futuro. ¿Cuándo vendrá? Bueno, es la promesa que Él ha hecho, también la promesa que estamos esperando que se cumpla de la palabra de Dios, la única promesa que queda por cumplir, que Jesús volverá al final de los tiempos. Cuando llegue el momento del juicio final, no sabemos la hora ni el día, pues Jesús expresamente dice que nadie sabe la hora ni el día, pero la historia de la humanidad se va a detener y va a venir Jesús para hacer ese juicio final a toda la historia de la humanidad, ¿no?
la segunda venida de Cristo en gloria. Pues la primera venida fue en humildad total, dejó que incluso todos los sufrimientos de la pasión por salvarnos, pero ahora Jesús está glorificado en el cielo y esa venida va a venir en gloria. Bueno, y esto es lo que estamos esperando, lo que decimos en el credo, ¿no? De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. No sabemos cuándo será. Y esto es importante, no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que evitar como cristianos estar con esa búsqueda. Hoy día en Internet hay un montón de personas de todo tipo, incluso hasta sacerdotes, pues que no, que ya está aquí, que los signos, que poniendo fechas, días, bueno, no sabemos, ¿no? ¿Por qué Jesús no nos dijo el día exacto? Lo que Jesús nos dice siempre es que estemos preparados, porque va a volver de esa manera tan especial. Claro, ¿cómo me preparo? Pues lo hemos dicho antes, pues aprovechando que Jesús ahora viene, porque si aprovecho esas venidas de presente, que son las que estamos viviendo, las que hemos hablado antes, y las vivo bien, cuando vuelva, como estoy ya con Él, pues todo va a ser como muy, muy fácil, ¿no? Muy natural, pues voy a su encuentro, ¿no? Perfectamente. Entonces Jesús vendrá a ese juicio final, que también, aunque no sabemos si nosotros vamos a ser la generación que le va a tocar vivir ese acontecimiento, que va a detener la historia de la humanidad, que va a hacer un giro total a todo, no sabemos cuándo va a ser, lo mismo nos toca a nosotros, lo mismo toca dentro de 1000 años, no lo sabemos, pero sí tenemos que saber que ese Jesús vendrá, también va a ser muy cierto para cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte. Porque aunque no nos toque vivir los tiempos del fin de los tiempos, del juicio final, del fin de la historia, pero todos vamos a tener nuestro momento de juicio cuando llegue nuestra muerte. Y en ese sentido, pues también tenemos que saber que Jesús vendrá. No sabemos cuándo vamos a morir. Nos puede pasar en cualquier momento. Y hay que estar preparado para que ese momento, que va a ser un encuentro con el Señor, pero también va a tener ese momento de forma de juicio, pues yo esté preparado para realmente ser recibido y ser aceptado en la gloria eterna, ¿no? Ya sabéis que la muerte, que tiene como tres características muy, muy, muy fáciles en todo ser humano, la muerte es lo más seguro en nuestra vida. Todos vamos a morir. Eso es lo más seguro que podemos decir de la vida de una persona. Nosotros hacemos planes para mañana, para pasado mañana, para la semana que viene, para el año que viene, y no sabemos si se van a cumplir. Ahora hay una cosa que es segura, nos vamos a morir. Lo más seguro. Ahora, al mismo tiempo, es lo más inseguro porque no sabemos cuándo, dónde, de qué forma. Hay muchas maneras que nos puede venir la muerte, ¿no? Y va a ser única. O sea, es lo más seguro, lo más inseguro y es única. Solo morimos una vez, ¿no? Pero fijaos, Jesús nunca dice que el problema sea que nunca, que no sepamos cuándo, que la muerte sea una única vez. Ese no es el problema. Jesús siempre dice, estad preparados. Tienes que estar preparado. ¿Cómo? Aprovechando todo lo que Jesús cuando vino nos trajo, que lo tenemos ahora en esta segunda venida que hemos hablado, el presente. Jesús viene en tantas cosas que nos está ofreciendo para que estemos junto con Él, ¿no? Decía San Bernardo, la muerte nos espera en cualquier esquina, cualquier rincón nos puede esperar la muerte, pero si somos inteligentes somos nosotros los que la esperaremos a ella, pues estando preparados, ¿no? En ese sentido, y termino, pues de eso se trata el Adviento, de eso también se trata este retiro, por lo menos por mi parte, una reflexión para que nos preparemos al encuentro con Jesús, esta Navidad, que en gran parte es recuerdo de lo que pasó, a que nos preparemos para recibirlo hoy, porque Jesús está viniendo ahora a nuestra vida, también a través de este retiro está viniendo a los corazones que lo estáis escuchando ahora en directo, o se te lo está escuchando más adelante porque esté en YouTube y te lo has encontrado, y preparándome así también para cuando Jesús venga en mi muerte o en el juicio final o cuando llegue ese momento que de alguna forma vamos a vivir. Así que vamos a prepararnos amando cada vez más a Dios y al prójimo. Que este Adviento no sea un Adviento más, bueno, otro Adviento, ¿no? Como todos los años. No, que sea un Adviento de preparación. Puedes crecer espiritualmente, puedes aprovechar estos días, estas semanas para acercarte más profundamente a Dios. Pues ojalá que la Santísima Virgen María nos ayude a todos para que esto sea una realidad en nuestra vida cristiana. Amén.